Buenas tardes. No todos los días se celebra un cumpleaños como este. Para mí es una satisfacción realizar esta ponencia que conmemora los 10 años del programa Domus y por ello le quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme. En los próximos 20 minutos trataré el siguiente guión. En primer lugar, los antecedentes donde se desarrolla el programa. En segundo lugar, el diseño del mismo, para centrarme posteriormente en los resultados tanto de la actividad asistencial como de la calidad y la investigación generada, para terminar con unas conclusiones. Los antecedentes previos al inicio del programa, que como veremos fue en el año 2012, se recogen en esta diapositiva, en la que podemos ver el protocolo de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso de la Sociedad Española de Medicina Interna, realizado por los compañeros de medicina interna que tenían más experiencia en este tipo de tratamiento. Y a la derecha podemos ver el equipo que constituía estos programas TADER y que incluía, entre otros profesionales, 3 médicos. El tercero de ellos es el médico que realiza el control y el seguimiento en el propio domicilio de los pacientes. Con estos antecedentes pusimos en marcha el programa de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso en pacientes con infecciones graves, llamado Programa de Innovación Domus. Lo de innovación no es gratuito, puesto que no pudo ser iniciado de forma regular, de forma normal, a través de la propia dirección del hospital, mediante un programa institucional, sino mediante un proyecto de investigación vinculado a un presupuesto disponible para entonces. Con ese inicio que nos dio para el primer año, comenzó este programa, como digo, titulado de innovación, por ese motivo. El fundamento era que este tipo de programas habían demostrado en otras instituciones, en otros hospitales, fuera de Andalucía, tengo que decir, en España, fundamentalmente en Madrid y en el norte de España, en el País Vasco, junto con la hospitalización domiciliaria en la mayoría de ellos, ¿no? Habían demostrado que eran eficaces y que eran útiles. Pues con esos antecedentes, con ese fundamento, pusimos 2 objetivos. Uno, aplicar el TADE en infecciones graves en nuestro hospital y, en segundo lugar, confirmar que este modo de tratamiento de las infecciones graves era más eficiente que el tratamiento intrahospitalario. El método que diseñamos tenía unos criterios de inclusión muy estrictos, en el que solamente se incluían pacientes adultos de cualquier área de hospitalización, no solo del servicio de enfermedades infecciosas, sino de cualquier área que lo demandara, y con infecciones muy variadas, que iban desde la osteomielitis hasta las infecciones endovasculares o las pulmonares, siendo un requisito imprescindible que el paciente, aún teniendo una infección grave como estas, estuviera clínicamente estable. Y otro criterio destacado era, sin duda, la voluntariedad del paciente para aceptar entrar en este programa, que estábamos en fase de experimentación realmente. Tenía unos criterios logísticos que lo hacían imprescindible, y era que los pacientes vivieran en la ciudad de Sevilla. Distancias mayores impedirían tratar el número de pacientes que veremos más adelante habíamos estimado, y que la vivienda reuniera las condiciones higiénicas necesarias para poder llevar a cabo un tratamiento intravenoso en el domicilio. Los criterios de exclusión eran el embarazo, la sepsis grave o shock séptico y cualquier otra contraindicación clínica para el alta hospitalaria. Y había unos criterios logísticos que eran los opuestos a los que hemos visto anteriormente de inclusión. La estimación de pacientes que hicimos de qué carga, qué volumen de trabajo podríamos tener, sacamos de los GRD. Utilizando los GRD de 2010 del hospital, en las infecciones diana,
respiratorias, urinarias, cardiovasculares, etcétera, que habíamos previsto, incluyendo VIH, que pudieran ser subsidiarios de tratamiento, estimamos que serían unos 244. Detrayendo de ellos un porcentaje que estimamos que tenían contraindicación para el tratamiento fuera, nos quedamos con unos 182 pacientes al año, y esto suponía que tendríamos que montar un programa con una capacidad de 5 pacientes al día los 365 días del año, con una mediana de 10 días de tratamiento. Otro aspecto metodológico del programa era que queríamos evaluarlo, necesitábamos evaluarlo para ver si alcanzábamos los objetivos y si lo alcanzábamos en qué medida, utilizando indicadores clínicos de eficacia, de seguridad y variables de satisfacción del paciente y variables de eficiencia finalmente. Las variables que recogimos o que preveímos recoger la tienen en la tabla de la derecha, y la tarea se organizó en torno a un procedimiento normalizado de trabajo en el que en una primera fase empezamos con antibióticos de una sola dosis diaria, de administración de una sola dosis diaria, para posteriormente añadir mayor complejidad con administración de antibióticos con varias dosis al día y con la utilización de las bombas de infusión. Un aspecto clave en este procedimiento era que el médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas era el responsable de la selección de los pacientes que fueran solicitados por cualquier otro médico del hospital, comprobando que tenían los criterios de inclusión y que no cumplían ningún criterio de exclusión. El programa era accesible desde el punto de vista de la consulta médica de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero como contaré, de forma telefónica. Y la cobertura de enfermería era de presencia física todas las mañanas, todos los días de la semana, de 8 a 3. Para esta estimación de pacientes necesitábamos un facultativo al 50% y 2 enfermeras a tiempo parcial. Quiero recordar los nombres de estas 3 personas que fueron claves en el desarrollo del programa y que iniciaron el programa, que fueron Luis Eduardo López Cortés y Paloma y Enrique, las 2 enfermeras del mismo. Y los recursos materiales corrieron a cargo del hospital. Lógicamente, desde el principio contábamos, y lo veremos más adelante, con el apoyo imprescindible de la farmacia hospitalaria y de los compañeros de farmacia hospitalaria. Y nos pusimos un cronograma en la que, una vez desarrollado el protocolo, la fecha de inicio fue el 1 de julio del año 2012. Desde entonces y hasta el día de hoy, se han producido diferentes innovaciones y modificaciones en el programa que acabo de describir, y de ellas me gustaría destacar 3. La primera, que en noviembre de 2013 el programa se extendió al Hospital Universitario Virgen Macarena, y desde entonces el programa funciona conjuntamente y de manera coordinada en los 2 hospitales. Y de esta manera el programa Domus es el programa metropolitano de la ciudad de Sevilla. La segunda innovación, el segundo hito, fue la creación del Domus hospitalario en marzo de 2015, en esta fecha, por la necesidad de aumentar la capacidad y fundamentalmente de atender a aquellos pacientes fuera del área metropolitana, pero que tenían capacidad su familia de traerlos al hospital en la mañana y poderle colocar la bomba hasta el día siguiente. Y el último hito destacado fue el uso sistemático de catéteres tipo línea media colocados guiados con ecografía en el año 2016. Pues con estos mimbres hemos conseguido los siguientes resultados. Y para ello recojo el último informe, el informe anual del año 2021 del programa. En esta primera gráfica podemos ver el número total de pacientes incluidos desde agosto del 2012 hasta diciembre de 2021. Y podemos ver cómo el número fue creciendo desde
59 hasta 429 en el año 2018, que fue el pico. Posteriormente ha habido una caída coincidiendo con los 2 años de la pandemia. En total, hemos atendido 2.605 pacientes en el programa Domus. Y esto ha supuesto un total de estancias evitadas de 29.436, con una evolución gráfica, pues lógicamente semejante a la que acabamos de ver del número de pacientes. Y se puede ver en azul los pacientes incluidos en el Domus domiciliario y en naranja los posteriores incluidos en el hospital, ¿no? En el Domus de hospital, como podéis ver. El área de procedencia de los pacientes, de todos estos pacientes incluidos en el programa, es destacable, esto con datos de 2019, pero repetidos en otros años, que más del 50% proceden, como podéis ver, de áreas que no son el servicio de enfermedades infecciosas. De manera que las áreas médicas suponen el 33% de la procedencia de estos pacientes y las quirúrgicas un 21%. Y el balance económico del año 2021, por tomar el último, es el siguiente. El coste de las estancias evitadas, con datos de la Dirección Económica del Hospital del año 2019, es de 2.494.000 euros. Y los gastos, que es la suma del gasto en personal, en fungible y desechable, en los desplazamientos, en la medicación, suponen 193.163 euros. En total, el ahorro durante el año 2021 causado o generado por el programa Domus es de 2.300.000 euros. Como programa de calidad está incluido en los acuerdos de gestión de la unidad desde el inicio del programa. Y aquí traigo el acuerdo de 2019, en el que el indicador era mantener la actividad de Domus y la fórmula que el número de estancias evitadas en 2019 fuese mayor o igual que el número de estancias evitadas en 2018. En cuanto a la calidad asistencial, traigo aquí la presentación realizada en nuestro Congreso de la SAI en el año 2019 y presentada por Luis Eduardo, en el que se analizó como parámetro de eficacia fundamentalmente los reingresos, las causas de reingreso y el porcentaje de reingresos de los pacientes incluidos en el programa. El diseño fue el seguimiento prospectivo de los pacientes incluidos en los 2 hospitales desde el 2018 hasta 2012 hasta 2019, con los criterios que hemos visto anteriormente de inclusión en el programa Domus y con un análisis uni y multivariante. Y los resultados fueron estos: un total de 1.225 pacientes analizados, de ellos reingresaron 128, lo que representa un 10,4% de reingresos de manera no programada. Estratificando las razones, lo que sucedió con estos 128 ingresos, 12 fallecieron durante el reingreso. Los días hasta el reingreso en el programa tuvieron una mediana de 8,5 días y 59 reingresos volvieron de nuevo al TADE. Las causas más frecuentes del reingreso fueron la evolución clínica desfavorable, la necesidad de controlar el foco o la patología crónica del paciente y una miscelánea en menor frecuencia. Estos resultados, en el análisis multivariante seleccionaron, en el univariante, estas 5 variables, la edad, la insuficiencia cardíaca, el cáncer, la hepatopatía crónica y el foco abdominal, y excluyeron de cualquier asociación significativa el Charlson, otros síndromes tratados, la experiencia acumulada en el TADE, es decir, el año de inclusión, el hospital de procedencia, la edad del infectólogo o la utilización o no de bombas de infusión. Y en el análisis multivariante, las variables independientes seleccionadas fueron la insuficiencia cardíaca, el cáncer y el foco abdominal en los pacientes con hepatopatía crónica, que fue el más determinante.
Este porcentaje de reingresos del 10%, como hemos visto, es semejante al de series previas de otros programas de TADE. Y por último, analizamos la encuesta de satisfacción de los pacientes y con un total de 1.700 pacientes, que son el 65% de los pacientes incluidos, han contestado a estas 3 preguntas. La primera, ¿cómo valora el programa? Y el 96,8% lo ha valorado como excelente, el resto de bueno. A la segunda pregunta, ¿ha aumentado su calidad de vida respecto a la hospitalización? El 93,5% puntúa con un 5 en una escala de 0 a 5 y el resto con un 4. Y por último, ¿repetiría el TADE si fuera necesario? Pues el 99,3% indica que sí. La investigación ha formado parte también de la producción, de la generación de conocimiento de este programa y aquí expongo los principales artículos producidos. Este sobre farmacocinética de ceftriaxona, ampicilina y cefazolina, en el que se describe la aplicación de estos antibióticos en programa TADE y aspectos tan importantes como la estabilidad a diferentes temperaturas de ceftriaxona y de ampicilina. Otro aspecto investigado en el programa con insistencia ha sido el tratamiento de la endocarditis enterocócica, lo cual no es de extrañar por la dificultad que entraña la administración de 2 betalactámicos conjuntamente, y de ahí estos 4 artículos en los cuales se analizan diversos aspectos del tratamiento con ampicilina y ceftriaxona u otras combinaciones en esta infección, y en el que se responde a la pregunta si una dosis diaria a concentraciones elevadas de ceftriaxona combinada con ampicilina es realmente una alternativa en los pacientes con TADE. Y finalmente una revisión sistemática del tratamiento de la endocarditis enterocócica con TADE. Antifúngicos, cetobiprol y bombas elastoméricas han sido otros aspectos investigados por el programa. Y finalmente, pacientes con fibrosis quística, la valoración del programa TADE como una posibilidad de mejorar, de una herramienta más de los PROA, de los antimicrobial stewardship. Y finalmente, ha generado un documento de consenso, el primer documento de consenso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y de hospitalización domiciliaria, y que fue coordinado por el doctor Luis Eduardo López Cortés. Un efecto colateral muy agradable del programa fue la creación de un programa de TADE semejante en el Hospital Reina Sofía por los compañeros del Servicio de Enfermedades Infecciosas de ese hospital, como veis en esta diapositiva. Así que, para terminar esta conmemoración, en la que he hecho un repaso de estos 10 años del programa, mis conclusiones son que el programa Domus ha alcanzado los objetivos que se propuso: aplicar el TADE en infecciones graves en un hospital, en nuestro hospital, y confirmar que el TADE de infecciones graves es más eficiente para el sistema sanitario que el tratamiento hospitalario. En segundo lugar, que la satisfacción de los pacientes es excelente con este programa. En tercer lugar, que esto se ha conseguido con un equipo sin médico presencial, lo cual es una innovación en la organización de estos programas, como vimos en los antecedentes. En cuarto lugar, que ha generado conocimiento científico útil para mejorar el cuidado de los pacientes en TADE. Y finalmente, que se ha extendido a 2 hospitales de la ciudad. Me gusta decir que la frase que entrecomillo aquí abajo: el lugar más adecuado para tratar a un paciente con una infección grave en situación estable no es la planta del Servicio de Enfermedades Infecciosas, es el programa Domus. Y me gusta decirlo porque es verdad y porque
creo que es necesario resaltarlo. Por todo esto, esta pregunta es para las autoridades sanitarias, para los directores, gerentes y médicos de los diferentes hospitales que aún no han puesto en marcha un programa de TADE similar a lo que acabamos de ver. Todo esto ha sido posible gracias al equipo Domus. En esta diapositiva, que está incompleta, que no están todos los profesionales que trabajan en el equipo Domus, pero que sí es muy representativa, no por el coche, sino por las personas, y que quiero presentaros en representación de los demás. En primer lugar, los enfermeros. Podemos ver a Elena, a María, a José Ángel, a Mercedes y a Juanma, que no son enfermeras, son súper enfermeras, porque para poder hacer este trabajo se requiere un nivel de competencia profesional muy elevado en el manejo de los catéteres, en el manejo de los antimicrobianos, en el manejo de las bombas y en la valoración clínica de los pacientes, porque ellos son los ojos y las manos de los médicos, de los infectólogos que lo coordinan a distancia. En segundo lugar, nuestros compañeros de farmacia hospitalaria con María Victoria Gil Navarro a la cabeza, porque sin ellos, y con Laura Herrera, sin ellos el programa Domus no habría sido posible. Y en tercer lugar, por los infectólogos que llevan el liderazgo clínico y que son claves en la inclusión de los pacientes en todo el hospital. Julia, Lola, Rafa y Luis Eduardo, en representación de todos los que contribuyen diariamente al mismo y que recojo en esta diapositiva en la que están los dos servicios de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen Macarena y del Hospital Virgen del Rocío, y que, como digo, han conseguido trabajando juntos hacer un programa mejor. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un fuerte abrazo.